Y en este pasaje está hablando acerca de la unidad de la iglesia. ¿Okay? El tema de este pasaje es la unidad de la iglesia. Y lo vamos a ver cómo se relacionaba en aquellos días. Entonces dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno, es Hechos 4:32. Hechos 4:32. Vamos a esperar para que estemos todos juntos. Hechos 4:32 al 37. Bien. ¿Lo tenemos? Muy bien. Entonces nuevamente, Hechos 4:32, y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por este día que nos has concedido, Señor. Y este es el día que tú has hecho, Jehová, y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y hemos venido a tu casa, Señor, con toda la disposición, Señor, para alabarte, para adorarte, para bendecir tu santo nombre, pero también, Señor, para servirte, y también, Señor, para recibir de ti tu palabra de vida, Señor. Padre, que tu palabra nos hable, tu palabra nos instruya, aún nos corrija en lo que sea necesario, Señor. Permite que nuestros ojos espirituales estén abiertos para discernir la verdad de tu palabra, y háblanos por medio de ella, Señor, por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Muy bien, pueden sentarse por favor, y vamos a compartir entonces este tema de la unidad de la iglesia. Es un poco más corto hoy porque tenemos trabajo aquí en la iglesia, ¿verdad? Tenemos una actividad. Entonces, este tema que estamos leyendo ahora mismo, el tema central viene a ser la unidad de la iglesia. Si ustedes notan, hay unas palabras que se repiten. En todo este corto pasaje, del versículo 32 al 37, se repite varias veces la palabra todos. Y también se pone énfasis en que no había ningún necesitado. Y también se pone énfasis en cada uno, ¿verdad? Entonces, dando a entender que en la iglesia se veía así, como dice al principio, eran de un corazón y de un alma, como decir, de un solo sentir, en un mismo propósito, en una misma mente, en un mismo objetivo, ¿verdad? Entonces, miren, Dios, todos sabemos que Dios es uno, ¿verdad? ¿Correcto? Dios es uno. Hay un solo Dios y Dios es uno. ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como creemos por la palabra, es uno solo, perfecto de unidad, perfecto, completamente, ¿verdad? Ni más ni menos, tres personas, un mismo Dios, un solo Dios, perfecto en unidad. Por lo tanto, si esa es la naturaleza, la esencia de Dios, entonces todo lo que Dios hace y todo lo que Dios se manifiesta, se debe manifestar de igual manera en unidad. Todo lo que representa la unidad proviene de Dios. Y todo aquello que no promueve la unidad, sino que promueve divisiones, separaciones, sectarismos, entonces no puede provenir de Dios, porque Dios es uno.
y es perfecta, la perfecta unidad está en la esencia de Dios. Por lo tanto, todo lo que no manifiesta esa unidad perfecta no puede provenir de Dios. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, este atributo tiene que ser manifestado en la iglesia también, porque la iglesia es de Dios, la iglesia ha sido establecida por el Señor. Por eso cuando leemos ese famoso Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces está hablando de unidad, ¿verdad? Habitar juntos en armonía está hablando de unidad, y la unidad trae armonía, obviamente. Y dice la Biblia que es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces Dios se hace presente, se manifiesta el Señor de diversas maneras, en este caso trayendo salvación, ¿verdad? Y trayendo bendición, porque dice vida eterna. Envía a Dios bendición y vida eterna. La vida eterna es salvación, ¿verdad? Entonces, hermanos, la iglesia va a experimentar esa manifestación de Dios en la medida que nos esforcemos en guardar la unidad, ¿verdad? Por eso Efesios 4:3 dice que nos esforcemos, que hagamos todo lo que esté de nuestra parte, todo lo posible, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, hagamos todo lo que sea posible por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es una demanda de Dios que sus hijos, su iglesia, debemos cuidar, debemos preservar la unidad. Dijo el Señor Jesús: una casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Por lo tanto, una casa unida, entonces sí permanece, ¿verdad? Y camina de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que, hermanos, yo me atrevo a decir que si una persona se atreve a ir en contra de la unidad de Dios, se expone al justo juicio de Dios. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana con el tema de Ananías y Zafira. Examinemos ahora, en este pasaje, a ver cómo se manifiesta la unidad de la iglesia. Versículo 32. ¿Cómo se manifiesta? En primer lugar, vemos manifestada la unidad aquí en la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, ¿verdad? Lo vemos manifestado en que ellos comparten un mismo sentir y un mismo propósito. O sea, una iglesia que camina en unidad, comparten un mismo sentir, un mismo propósito. Dice el versículo 32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y luego dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces ellos comparten un mismo sentir y un mismo propósito. Por lo tanto, miren, ¿qué significa eso de tener un mismo sentir? ¿Significa que todos vamos a ser programados para sentir exactamente igual? Obviamente no, ¿verdad? Porque somos personas individuales. Cada uno tiene un pensamiento y un sentimiento o emociones que reaccionamos distintos, ¿verdad? Pero cuando se trata de la iglesia de Cristo, como una familia, como un cuerpo, entonces todos alineamos nuestra mente, alineamos nuestros pensamientos, alineamos aún nuestras decisiones, alineamos nuestras intenciones, alineamos nuestras emociones, ¿verdad?, al propósito único de la iglesia de Cristo. Eso es lo que nos une, ¿verdad? Cristo nos une en sí en una perfecta unidad, en tanto cada uno de los miembros, cada uno de los hermanos, cada una de las personas se decida, ¿verdad?, con lo que acabo de decir, alinear su pensamiento, su emoción, su decisión, su intención, ¿verdad?, al propósito de Dios para la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Por ejemplo, nos ha dicho que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando todos nos alineamos con ese mandato, entonces estamos caminando en unidad. Dice, bueno, yo tengo que predicar, aunque no sea un evangelista, no sea un pastor, un misionero, pero yo puedo dar un folleto, yo puedo dar un testimonio, yo puedo hablarle de Cristo, ¿no? Nuestro hermano Jesús, por ejemplo, hoy estaba en algún lugar y se encontró con Héctor, que hoy nos acompaña. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le invitó, le habló de Cristo y le invitó a la iglesia, ¿ves? Entonces, está alineado con el propósito de la iglesia. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Sí? Entonces decimos, este año nosotros vamos a hacer énfasis, estamos haciendo énfasis en el evangelismo, discipulado y misiones, ¿verdad? Esos son los 3 programas que tenemos este año: evangelismo, discipulado y misiones. ¿Ve? Entonces, todos nosotros tenemos que alinearnos en eso. En la medida que yo voy a apoyar eso, voy a trabajar en eso, voy a ayudar en eso, voy a servir en esta área, entonces estamos manteniendo la
unidad del cuerpo de Cristo. Porque tenemos un mismo sentir, como dice acá, todos. Y era una multitud. Y la multitud, es increíble esto, ¿no? Porque ¿dónde ve usted una multitud donde todos tengan el mismo sentir? Usted ve una multitud de cualquier tipo, sea religioso, político, lo que sea, ¿verdad? Y usted va a ver que ahí dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, tenían un mismo sentir, un mismo propósito. Segundo, otra manifestación de la unidad en la iglesia es que reconocen que todo lo que tienen le pertenece a Dios. Todo lo que tienen no es de ellos, es de Dios. Por tanto, entonces solamente somos administradores, porque si no es mío y es de Dios, no es mío. Aunque yo lo uso, aunque el Señor me ha dado a mí esa responsabilidad de usarlo, pero si reconozco que no es mío, es de Dios, me convierto solamente en su administrador. Otros pueden decir mayordomo, que es similar, ¿verdad? Nada. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted tiene actualmente? Sea mucho o sea poco, ¿qué es lo que tiene? En bienes, en pertenencias, cuestiones físicas, materiales, dinero, ¿verdad? Propiedades, bienes. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo lo considera usted? Si usted dice, bueno, esto a mí me costó mi esfuerzo, mi sacrificio, me rompí el lomo trabajando, ¿verdad? Para tener lo que tengo, y aunque es cierto, es verdad, pero si no aprendemos a reconocer que lo que hoy tenemos, ciertamente producto también de nuestro esfuerzo, pero con la bendición de Dios, con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, si no reconocemos que es de Dios y no nuestro, tenemos un problema, porque ya no estamos alineados con lo que la Biblia nos enseña. ¿Estamos? ¿Cuántos reconocen? ¿Cuántos pueden reconocer que cuando usted y yo nacimos en este mundo, cuántas cosas trajo usted a este mundo? ¿Qué trajo? ¿Algo de lo que usted tiene hoy pudo traerlo usted cuando vino a este mundo? No. Número uno. Número dos, y el día que a uno le toque irse, ¿cuántas de esas cosas que ha hecho desde que nació hasta el día de hoy, cuánto se puede llevar? Tampoco nada. Nada trajimos y nada podemos llevar. Entonces, si nada trajimos y nada podemos llevar, entonces lo que está aquí no sirve para la otra vida. Pero mientras que estamos aquí, tenemos las cosas que tenemos aquí, es bueno reconocer que esas cosas que Dios nos permite tener hoy tienen un propósito en él. Cuando entendemos eso, entonces con mucho gozo, con mucha apertura, con mucha facilidad, uno se puede desprender. Porque a usted le cuesta desprenderse de lo que considera que a usted le costó, que es suyo. Pero cuando usted dice, esto no es mío, ¿no? El Señor me ha dado para administrarlo y tengo que administrarlo bien. Como es de Él, lo puedo disponer con más tranquilidad, con más facilidad. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que usted tiene una máquina X, una herramienta, un instrumento, o una computadora, o un carro, algo, un bien, aún una propiedad. Y usted dice, eso es mío. Y en un sentido es verdad. En otro sentido no es solo suyo, primero es de Dios, ¿verdad? Y Dios se lo da a usted para que lo administre usted. El día que Dios requiera de ese bien, de ese instrumento, de esa herramienta, de ese carro, de esa computadora, lo que sea, si Dios lo requiere de usted para el uso de su reino, la pregunta es, ¿está listo? ¿Está dispuesto a cederlo, a desprenderse o a que sea usado para el Señor? Porque aquí dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, ellos tenían cosas, tenían sus bienes. No es que andaban con una mano adelante y otra atrás, o sea, ellos tenían sus cosas. Pero ¿cuál era el sentir de su corazón? Que ellos dicen aquí, que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nada. Entonces, número dos, reconocen que todo lo que tienen le pertenece a Dios, por tanto solamente son administradores. Y eso es lo que somos, administradores, ¿no? En Corintios Pablo dice que somos
administradores de las misericordias de Dios. Número 3, otra manifestación de la unidad de la iglesia, en este mismo versículo, es que ellos ponen sus bienes al servicio de la iglesia de Dios. Podemos decir también al servicio del reino de Dios. ¿Ok? Dice aquí en la última parte del mismo versículo 32, después de, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, luego dice, sino que tenían, ¿cuántas cosas? Tenían todas las cosas en común. Todas las cosas, o algunas cosas. Todas las cosas en común. ¿Qué significa en común? Por ejemplo, usted va a un edificio donde hay apartamentos o hay habitaciones, y hay algunos lugares donde las habitaciones que se alquilan para dormir no tienen baño propio, sino que se usa un baño común que está en el corredor, ¿verdad? En el pasillo o pasadizo que decimos acá. Entonces hay un baño ahí con ducha y todo, pero que se usa para toda la gente que está alrededor de ese ambiente o ese piso. Es un baño en común, para ser usado en comunidad o en común por todos. ¿Me explico, verdad? Esa misma situación se estaba dando aquí. Los hermanos que estaban acá en la iglesia, dice, las cosas que tenían, las tenían ellos, pero no las sentían como que fuera propio, sino que era algo que podía ser usado, que podía ser compartido cuando sea necesario, por causa del reino, por causa de la iglesia del Señor. Ahí, si me está comprendiendo, diga amén. Ok, entonces, ¿ve? Entonces aquí dice, ponen sus bienes al servicio de la iglesia de Dios. Esa es una manifestación de la unidad. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar aquí, ¿ve? Algunos hermanos están trayendo, tienen sus herramientas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas cosas para taladro? ¿Qué más? Amoladora, otros dicen esmeril, eso para poner las, ¿cómo se llaman? Los tornillos. Taladro también, o pistola o taladro, ¿no? Bueno, ya. Aquí, entonces cada uno trae una cosa, otra cosa, otras herramientas, entonces, y después se lo llevan. Pero es suyo en el sentido que Dios se lo dio a usted para que usted lo tenga en casa y le pueda servir en su hogar. Y cuando sea necesario y se puede ayudar en los asuntos de la iglesia, de la obra de Dios, con todo gusto uno lo trae. La persona que mantiene ese espíritu de unidad dice, claro que sí, para mi Señor, con todo gusto. ¿Me estoy explicando, hermano? Algunas hermanas ahora me están preparando una comida en su casa y dicen, no, esta olla, esta cocina, este plato es solamente para mi casa, para mi familia y para nadie más. No, pero el que tiene este espíritu, este pensamiento del reino de Dios, que dice, no, Dios me dio esto y cuando puedo usarlo para la iglesia del Señor, para el reino de Dios, con todo gusto. ¿Se dan cuenta? Ese es el espíritu de unidad que debe prevalecer en nosotros. Ahora, uno más. Versículo 34 y 35. Otra forma en que se manifiesta la unidad de la iglesia que vemos en este pasaje es cuando uno aprende a desprenderse de sus bienes para compartirlo con aquellos que están en necesidad. Cuando uno aprende a desprenderse de sus bienes propios para compartirlo con los que están en necesidad. Versículos 34 y 35. Entonces dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Ahora pregunto, ¿habrían pobres? Entre tanta gente, dice la multitud, y eran miles ahí. Eran miles, pero los miles que eran parte de la iglesia. Sin embargo, aquí el versículo nos dice algo bien sorprendente, porque dice que no había ni así, ni un necesitado. ¿Y cómo se producía eso? Inmediatamente explica, dice, porque todos los que poseían heredades, o sea, herencias, ¿no? O propiedades, todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Qué hacían con sus propiedades? Las vendían. ¿Y luego qué hacían con el producto de esa venta? ¿Lo traían a dónde? A los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los que dirigían la obra de Dios, ¿verdad? Vamos a decir hoy en día como los pastores. Entonces, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué les parece? A cada uno. O sea, sí había necesitados, pero luego no había. ¿Por qué? Porque los que tenían compartían con los que no tenían. El que tenía más, entonces, ¿verdad?, se desprendía solidariamente, ¿verdad?, por amor a su prójimo, por amor al Señor también. Entonces vendía lo que tenía para compartir con los que tenían necesidad. De esa manera, entonces se quitaba esa situación de necesidad que había en la iglesia.
Ahora, recuerden que la iglesia en un principio no fue perseguida por el Imperio Romano. Primeramente fueron perseguidos por los judíos. Fueron los primeros en perseguir, ¿verdad? Entonces, en eso, pues algunas personas, algunos hermanos tuvieron que ir de un lugar para otro, ¿verdad? Unos tuvieron que abandonar sus casas, quedarse sin sus bienes, etcétera. Algunos sin familia, algunos sin padre, etcétera. Entonces había situaciones de necesidad que tenían que ser cubiertas. ¿Qué hace la iglesia en esa situación? El Espíritu de Dios se mueve, como Dios es uno y Dios promueve la unidad. Entonces pone en el corazón de los miembros de la iglesia que aquellos que tenían en ese momento tenían bienes, tenían propiedades. Dice que me llama la atención que dice que todos los que poseían heredades. ¿Lo leyó? Todos los que poseían heredades. Entonces, ¿qué hacían? Ahí está el versículo 34, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Sí? Obviamente, hermanos, eso no significa que hoy en día usted tiene una casa, usted tiene un bien, ok, usted va a vender eso y va a traer el dinero a la iglesia y ya, hermano, que se reparta a todos los pobres. O sea, la situación que se dio en ese momento no es la misma circunstancia que hoy en día estamos viviendo. Es obvio, ¿verdad? No tenemos la situación de persecución, no tenemos este asunto del comienzo de la iglesia, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, el contexto es diferente. Lo que agarramos ahí es el principio de solidaridad, el principio de ayudar al prójimo, el principio de compartir de lo que tengo con aquel que también tiene necesidad. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ese es el principio. No, ahora alguien no vaya a decir, bueno, acá se está enseñando que hay que vender todas las casas, todas las propiedades y traerlo a la iglesia, ¿no? Eso no es lo que nos está diciendo acá. Lo que nos está enseñando aquí al principio es que aquel que tiene debe compartir con aquel que no tiene. Y el que no tiene también debe esforzarse, ¿verdad?, en trabajar, en hacer algo, en servir, en ayudar en alguna manera, ¿verdad? Porque aquí había gente que estaba sirviendo en una o en otra parte. ¿Ve? Entonces, esta manera es como el Señor se manifiesta en la unidad de la iglesia. Tenemos el caso de un personaje que se menciona aquí, versículo 36. Se menciona a José, que es más conocido en la historia cristiana, en la Biblia, como Bernabé. La mayoría lo conoce más por este nombre, Bernabé. Pero su nombre original era José, ¿verdad? ¿Y saben qué significa José? El nombre José significa Jehová añade, o Dios ha dado, o Dios ha multiplicado. Eso es lo que significa José. Y probablemente era una persona, como se manifiesta aquí, que Dios le había bendecido con bienes, porque él tenía una heredad y la vendió. Y por eso es que los apóstoles le bautizaron con un nuevo nombre, le pusieron otro nombre. En vez de José, que José significa Dios añade o aquel que Dios multiplica, ¿verdad? Entonces le pusieron de sobrenombre Bernabé, que es como más se le conoce en la historia. Ahora, ¿qué significa Bernabé? Aquí mismo dice, hijo de consolación. Pero si queremos ser más precisos, más exactos, en realidad Bernabé viene de Bernabé, hijo. Navi es vidente, es profeta, vendría a ser hijo de la profecía. Hijo de la profecía o hijo de profeta. Entonces, por eso es que se le llama hijo de consolación, porque la palabra profética trae edificación, exhortación y consolación. O sea, la palabra profética de Dios anima, alienta, consuela, ¿verdad? Da un ánimo, un vigor, una nueva fuerza, una nueva energía a la persona. Por eso que este hermano José se le rebautizó, vamos a decir, le pusieron otro nombre, Bernabé, porque era una persona que los apóstoles veían que con sus palabras y con sus obras, ¿verdad?, animaba, alentaba, ayudaba, consolaba, levantaba el corazón de la gente. ¿Estamos? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hace este Bernabé? Dice, levita natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasó con Bernabé? Cuando vio que había hermanos necesitados y que no alcanzaba con todas las ayudas y todo lo demás, dijo, yo también tengo que hacer mi parte.
¿no? Yo también. O sea, es decir, qué bonito es cuando alguien ayuda, qué bonito es cuando alguien comparte, qué bonito es cuando alguien se desprende, ¿verdad? Pero qué diferente es cuando uno lo hace, otro lo hace, pero hay algunos que dicen, no, yo no, esto es mío, ¿y por qué yo tengo que hacerlo? ¿Y por qué ellos no se esfuerzan? ¿Y por qué ellos no trabajan? ¿Y por qué ellos, etcétera, ¿no? O sea, hermanos, el espíritu de unidad significa que todos sentimos lo mismo y todos, por lo tanto, hacemos lo mismo. ¿Estamos? Todos nos esforzamos, todos nos desprendemos, todos compartimos. Pero escuchen, no lo hacemos porque alguien nos manda. No lo hacemos ni siquiera porque el pastor o porque Dios me lo mandó. O sea, más allá de eso, el espíritu de unidad es cuando uno lo hace de corazón, de voluntad, generosamente, con agrado. Por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No el que da con pena, con dolor. No, bueno, con el dolor de mi alma, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí tiene una ofrenda, 2 soles, estoy siendo generoso. Ya. Eso no es así. La persona alegre, o sea, el que da con alegría, da con liberalidad, con generosidad, con gusto, con gozo. Se alegra en dar porque sabe que eso está sirviendo para un bien, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de personas, más que de cosas. ¿Estamos? ¿Verdad? Y bien, para terminar entonces, veamos cuál es el resultado de la manifestación de este espíritu de unidad. ¿Qué sucede en la iglesia? ¿Qué sucede en el cuerpo de Cristo, en la congregación, cuando caminamos en unidad? Cuando se manifiesta lo que acabamos de decir, compartimos en un mismo sentir, en un mismo propósito, reconocemos que lo que tenemos no nos pertenece sino a Dios. Cuando aprendemos a poner nuestros bienes al servicio de la iglesia y cuando aprendemos a desprendernos para ayudar a aquellos que están en necesidad. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Versículo 33. Número 1, el poder de Dios se manifiesta en los ministerios de la iglesia. Versículo 33 dice, hermano Waldo, por favor, ¿podría leer ese versículo? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Muchas gracias. Entonces, la primera parte dice que con gran poder los apóstoles, ¿qué hacían? Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con gran poder. Quiere decir que entonces el poder de Dios se manifiesta cuando hay unidad en la iglesia. Amén. Queremos ver el poder de Dios, entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es caminar en unidad, porque ahí es donde Dios se manifiesta y el poder de Dios se manifiesta. Dice que los apóstoles predicaban con gran poder. ¿Cuál es el tema central de los apóstoles en su predicación? La resurrección de Cristo. Hoy, precisamente este domingo, que estamos en el domingo de Pascua, de resurrección, ¿verdad? Precisamente estamos leyendo este versículo, ¿no? El Señor ha resucitado. Y ese era un tema central en el mensaje apostólico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden, en aquel tiempo, cuando el Señor Jesús murió, a los ojos de la multitud, a los ojos de las autoridades, a los ojos de los romanos, a los ojos de la gente, murió como un delincuente. Fue crucificado al lado de 2 malhechores. Murió como un impostor, porque él, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, él vino como el Mesías. Él es el Mesías, es el ungido de Dios, es el Cristo Salvador, pero la gente no lo pudo reconocer, la gente no lo pudo aceptar, la gente no llegó al convencimiento de que él era el Cristo enviado por Dios. Por eso murió como un impostor y como alguien que hubiese cometido un delito que ciertamente no lo cometió. La Biblia dice, al que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces murió en la cruz como un malhechor. Es terrible. Entonces, la única manera de que su vida, su testimonio, su obra fuese reivindicada era precisamente resucitando, porque de esta manera daba testimonio, daba comprobación de que efectivamente él era quien dijo ser el Cristo, el Salvador, ¿verdad? Y Dios, que no puede morir, ¿no? Que vence sobre la muerte. Alguien diga amén, gloria a Dios.
Amén. Por eso que los apóstoles predicaban con gran poder y con mucho énfasis el tema de la resurrección. Porque si Cristo resucitó, entonces todo lo que dijo cobraba validez, cobraba valor y certeza, ¿verdad? Entonces, número 1, el poder de Dios se manifiesta. Número 2, la gracia de Dios es concedida sobre la vida de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Este mismo versículo 33 dice en la segunda parte: y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia, ¿no? ¿Y qué es la gracia, hermano? Una forma de explicar la gracia muy conocida es que la gracia es todo aquello que Dios nos da, aunque nosotros no lo merecemos. Eso es verdad, eso está correcto. Otra forma de explicar la gracia de Dios es decir, aquello en lo cual Dios nos ayuda a alcanzar, a lograr, a completar, aunque nuestra fuerza, nuestro dinero, nuestra experiencia, nuestro conocimiento no nos permite hacerlo. Donde nosotros ponemos todo nuestro empeño, todos nuestros recursos, toda nuestra fuerza, toda nuestra habilidad y conocimiento, y a pesar de todo lo que hacemos, lo mejor que podemos, y aún así no logramos alcanzar algo, pero Dios interviene y nos ayuda a alcanzarlo. Eso se llama, esa diferencia se llama gracia. Amén. Amén. Gracia también es cuando Dios nos pone en favor con alguna persona que Dios va a usar para beneficio de nuestra vida y a través de nuestra vida cumplir con los propósitos de Dios. Cuando usted se encuentra con una persona en un nivel de autoridad, en un nivel económico, en un nivel de algún modo va a servirle como un instrumento, que aunque usted no se conoce con esa persona, que aunque usted no tendría la capacidad, la apertura, porque no lo conoce, ¿verdad? No tiene la confianza, pero Dios le da gracia con esa persona, le pone en favor con esa persona, que le va a brindar un apoyo en algún propósito. ¿Me estoy explicando? Eso también es la gracia de Dios, que usted no logra tener ese contacto por usted, sino porque Dios lo puso así. ¿Sí? Eso también es gracia. Entonces, ahora acá está diciendo que abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, esta gracia abundante no era de manera automática. Esta gracia abundante se llega a manifestar ¿cuándo? Cuando la iglesia caminaba ¿en qué? En unidad. O sea, interesante, ¿no? ¿Usted quiere ver la gracia de Dios operando a favor de su vida? Lo único que tenemos que hacer, o sea, en este pasaje por lo menos nos enseña, es esforzarnos por la unidad de la iglesia, trabajar por la unidad de la iglesia, vivir en unidad, mantener un mismo corazón, un mismo propósito, ¿verdad? Entonces la gracia de Dios vendrá sobre nosotros. Y número 3, otro resultado de la unidad es que las necesidades de los miembros son provistas a través de la generosidad de los hermanos en Cristo. La necesidad. Ahora, cualquier tipo de iglesia, de congregación, siempre va a tener gente en necesidad. Siempre. Hablemos de un barrio de clase media, clase A, B, C, como quieran decirlo, y siempre va a haber necesidad. El Señor Jesús mismo dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Siempre. No hay manera. No hay manera de evitar que en algún momento alguien, sea por un problema, sea por una desgracia, sea por robo, sea por enfermedad, sea por cualquier eventualidad de la vida, alguien en algún momento va a estar en necesidad. En cualquier nivel económico, social, religioso. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se soluciona esas necesidades? Cuando existe el espíritu de unidad. Cuando nosotros nos movemos en ese espíritu de unidad, entonces de una manera natural, como estamos en un mismo sentir, y Dios ¿se preocupa o no se preocupa por el necesitado? Sí. Pregunto, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿Se preocupa Dios por las viudas? También. ¿Se preocupa Dios por los huérfanos? Y la Biblia dice que Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. ¿Se preocupará Dios de los extranjeros? ¿Aló? Amén. ¿Sí? ¿Le interesa a Dios a los extranjeros? Claro que sí. Y tenemos que leer mucho Éxodo y Números sobre todo para ver el interés y las leyes que Dios da acerca de los extranjeros. Para Dios es muy importante el extranjero. Y se lo dice a Israel, le dice: porque extranjero fuiste también. Cuando ellos estaban en Egipto, fueron extranjeros. Y llama al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a que debe cuidar y velar y ayudar
a la necesidad del extranjero. ¿Me estoy explicando? ¿No? Entonces, cuando nosotros mantenemos esa misma unidad en la palabra, ¿verdad? Y en el corazón, el propósito de Dios, por lo tanto, si hay algún necesitado, nosotros vamos a compartir. Y versículo 34 entonces dice, así que no había entre ellos, ¿qué dice? Ningún necesitado. ¿Cuánta gente podía haber ya aquí? Estamos en el capítulo 4, al final. Capítulo 1 comienza con 120 que estaban en el aposento alto. Capítulo 2, Pedro predica y 3.000 almas son añadidas, hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sí? Capítulo 3, Pedro y Juan van a la puerta de la Hermosa, sanan a un cojo de nacimiento que tenía más de 40 años con esa enfermedad, y predica, y 5.000 hombres más son añadidos, sin contar mujeres y niños. Ahora, luego dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, los que iban siendo salvos. Entonces tenemos tranquilamente ahí una iglesia, una congregación de más de 15.000 personas. Y llama la atención poderosamente que acá dice, otra vez, versículo 34, así que no había entre ellos, ¿qué cosa? Ningún necesitado. Versículo 35, ¿por qué no había? Porque el versículo 35 dice, y se repartía a cada uno según su necesidad. No había necesitados porque la iglesia identificaba y cuidaba de ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, en el día de hoy, todo aquel que está en necesidad, ¿verdad?, puede venir a la iglesia, sentarse, pedir su donación, y todos los que tienen que regalarle para que él ya no tenga necesidad. Punto. ¿Así es? ¿Así es? Pregunto. No, claro que no, ¿verdad? Porque entonces todo el mundo le gustaría ser necesitado para que le ayuden y no esforzarse. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Porque de compartir tenemos que compartir, de ayudar tenemos que ayudar. Entonces, ¿cómo se entiende eso entonces? Por un lado, están los que tienen y pueden compartir, no deben cerrar su corazón. Como dijo alguien un día, si tú tienes 2 trabajos, 3 trabajos y otro no tiene ni un trabajo, dale un trabajo tuyo. Y por lo menos el que no tiene ni uno tendrá uno, pero tú tienes 2 o 3 trabajos, comparte uno. De manera más sencilla, tú puedes comprarte, digamos, 20 panes, el otro no puede comprarse ni un pan o 2 panes. Si tú tienes capacidad de comprarte 20 panes, come menos pan y comparte un poco de pan, que el otro puede llevarse un pan más a la boca. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Ahora, por el otro lado, estos son los que tienen. Por el otro lado, los que no tienen, están en necesidad. Entonces, ¿qué deben hacer? No sentarse a esperar, ¿verdad? No solamente orar y clamar, no, también, ¿verdad?, esforzarse, buscar, trabajar. Ok, a veces no hay, es cierto. Entonces, cuando no hay que darse la mano. ¿Me estoy explicando? Pero eso no será todos los días. Porque si fuera todos los días, entonces ya se cambia, ¿no? La iglesia se convierte en un lugar de asistencia social y ya se olvida de hacer el propósito principal, que es predicar el evangelio, hacer discípulos, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero todos nos esforzamos, los de aquí y los de acá, pero juntos nos damos la mano. Entonces, por eso es bueno entender esto. A ver, hermano, vamos a ponernos de pie. Ya estamos en la hora que tenemos que comenzar con la actividad. Y este es el tema central de este pasaje, la unidad de la iglesia. La iglesia que aprende a caminar en unidad, el cristiano que aprende a caminar en unidad, es una persona que, hermano, es una congregación que va a tener los beneficios que aquí estamos viendo, ¿no? O sea, es tan sencillo como eso, ¿verdad? A veces nos podemos desgastar tanto clamando, orando, ayunando, que tenemos que hacerlo, ¿no? Pero si tenemos que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Si solamente ayunamos, oramos y clamamos, pero no nos esforzamos por vivir en unidad y en armonía, en vano va a ser. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Así que vamos a orar en esta mañana
y vamos a agradecer al Señor. Quisiera que levanten sus manos ahí donde están y comencemos a orar. Yo creo, hermanos, que esta iglesia, la iglesia primitiva, es la misma iglesia a la que estamos volviendo. Es la misma iglesia que en estos tiempos se ha de manifestar, ¿verdad? Si el Señor está por venir, como así lo creemos, entonces el Espíritu Santo está trabajando para que la iglesia vuelva a los inicios, vuelva al principio, vuelva a como era antes, ¿verdad? Entonces todas esas cosas que se manifestaron en el tiempo antiguo, los milagros, las señales, los prodigios, el poder, ¿verdad? Y todo lo que vemos ahí se tiene que volver a manifestar. Las condiciones, el ambiente que se estaba moviendo se va a volver a manifestar. Entonces, hermanos, Dios para este tiempo ha prometido que ha de derramar de su espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos y nuestras hijas, ¿verdad?, profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Estas cosas no son palabras bonitas, es promesa de Dios que se ha de cumplir. Y por eso creo que ese tiempo de la iglesia primitiva vuelve otra vez. Por lo tanto, nosotros también tenemos que volver a los principios: el principio de la unidad, el principio de la solidaridad, el principio de ayudarnos mutuamente. Eso es muy importante que en este tiempo lo volvamos a practicar. Vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor.